Para terminar con las derivadas vamos a ver lo último que es la regla de la cadena. La regla de la cadena se usa cuando tenemos hay que derivar una función que es compuesta. Compuesta significa que tiene una cosa dentro de la otra. Por ejemplo, esta. Este ejemplo, si lo vemos, dice que la función es el seno de 3x. En vez de decir el seno de x, como tendría que decir en la tablita, si buscamos la tabla de derivadas, dice el seno de x, no el seno de 3x. Quiere decir que la x está siendo reemplazada por todo esto. Donde tendría que decir x, dice 3x. O sea que hay una función adentro de la otra función. Vamos a identificar a la función seno como la función f, y adentro tiene una función g que es 3x. O sea, adentro de la seno hay otra función metida. Y ahí es cuando vamos a usar esa regla de la cadena. Entonces, ¿cómo es esa regla de la cadena? Hay una función f que tiene una g metida adentro y hay que derivarla. La parte teórica, ¿cómo se hace? Se deriva la función de afuera, pero dejando la otra adentro. Ahora vamos a ver cómo. Y se la multiplica por la derivada de la de adentro. ¿Esto qué significa? Empezamos acá. Yo primero tengo que identificar cuál es la de adentro. Esta f está afuera y la g está adentro, porque está reemplazando a lo que sería la x. Entonces, ¿cómo es la derivada de esta función? Es simplemente hacer esto. Tengo que derivar la función de afuera. ¿Cuál es la derivada de seno? La derivada de seno en la tabla es coseno. Pero no voy a poner coseno de x, sino voy a poner coseno de lo que haya adentro, ¿sí? Ese 3x sigue quedando. Porque esto está actuando como si fuese una x. Entonces, derivo la de afuera y dejo la otra adentro. Por la derivada de la de adentro. Ahora me olvido de que hay una afuera, derivo solamente esta. La derivada de 3x es así, como hay un número multiplicando, el número se dejaba, 3 por, y la derivada de x era 1. O sea que me queda que 3 por 1 es 3, entonces esto sería el coseno de 3x por 3. Y esa es la derivada de esta función. Vamos a hacer otro ejemplo. Esto dice que la función es e a la x al cuadrado. ¿Cuál es la que me aparece en la tablita de derivadas? Es la letra e, pero me aparece con una x, no con una x al cuadrado. Entonces yo sé que acá hay algo que está de más. Esta sería la función f, que es la de afuera, y esta sería la función g, que está reemplazando a la x que tendría que estar sola. Entonces tengo que hacer esa regla de la cadena. Empiezo. Tengo que derivar la función de afuera. La derivada de e es e, según la tabla. Entonces, donde dice e voy a poner e. Y era e a la x. Pero como acá x vale todo esto, queda como está. Bueno, entonces la derivada de esto es esto. Ahora, por la derivada de la de adentro, que sería la g. La derivada de x al cuadrado era bajaba el 2 y quedaba x a la 1. Ahí. Y así quedaría, porque acá no puedo hacer nada más. Vamos a ver más ejemplos. ¿Qué pasa en este caso? Tenemos coseno al cuadrado de toda esta cosa. Acá tenemos una cosa que es una función que está teniendo tres partes para derivar ahora. Cuando tenemos coseno al cuadrado significa que todo esto está al cuadrado. Cuando nos den así lo vamos a escribir de esta forma para verlo mejor. Siempre que te lo den así vamos a escribirlo de esta forma. Vas a poner coseno de 7x más 1. Todo eso al cuadrado. Porque tenerlo así es como tenerlo así. Pero para verlo mejor lo ponemos así. Y ahora vamos a identificar las distintas partes de esto. Yo tengo una función afuera de todo. Como si todo esto fuese una cosa, está al cuadrado. A eso le puedo poner f. Después tengo el coseno. A eso le voy a poner g. Y después tengo una cosa adentro. Acá nos aparece un término h. Entonces acá tenemos que derivar tres cosas por separado usando la regla de la cadena. Que es igual que como hicimos antes. Es derivarla de afuera, multiplicarla por la derivada de la de adentro, multiplicarla por la derivada de la de adentro. Entonces empezamos derivando lo que está más afuera, que es el cuadrado. Cuando había algo al cuadrado, pasaba multiplicando adelante. Entonces esto, la derivada, me va a quedar 2 por, y toda la cosa que había acá, porque todo esto viene a ser x. Entonces va a quedar 2 por el coseno de 7x más 1. Esa es la derivada de f.
Ahora, tengo que derivar la que sigue. Por, ahora la derivada de g. La derivada de g, como es coseno, la derivada de coseno era menos seno. Y no se pone menos seno de x, porque acá no hay x, sino que pongo todo lo que tiene acá. Menos seno de 7x más 1. Y por último, por, y derivo ahora sí la de adentro, que es 7x más 1. Para derivar 7x, dejábamos el 7 porque era número solo, la derivada de x es 1, y la derivada de 1, que es 0 porque es un número solo. Resuelvo un poco acá, esto me va a quedar 2 por el coseno de 7x más 1 por menos el seno de 7x más 1 por 7 por 1, 7. Y todo este es el resultado. Entonces lo que hay que ir haciendo es aplicar las reglas y después queda ahí. Veamos uno más que es parecido, con logaritmo. Acá también, siempre que aparece el cuadrado así, para que sea más fácil voy a escribirlo. Acá no estoy derivando, sino que lo estoy escribiendo así para ver más fácil que el cuadrado está afectando a todo. Este cuadrado quiere decir que está para todo. Y ahora empiezo a identificar las tres funciones. Acá tengo tres, ¿por qué? Porque tengo f, que está fuera de todo. Después tengo el logaritmo natural, que es g. Y después tengo h, que está adentro. Entonces tengo que hacer la regla de la cadena. Ir derivando cada uno, pero dejarlo expresado en lo que tiene. Lo que tiene adentro. Entonces empiezo por f. Si hay un cuadrado, un exponente, pasaba adelante. Entonces me va a quedar 2 por, y todo lo que está, porque todo esto sería como x. Entonces 2 por logaritmo natural de 2x más 3. Ahí ya hice la derivada de f. Por la derivada de g. La derivada del logaritmo natural, si lo buscas en la tablita, era 1 sobre x. Entonces es 1 sobre x. Pero como x acá es todo esto, no hay x, sino que es todo esto, la derivada del logaritmo natural es 1 sobre todo eso, que es esto. Ahí ya hice la derivada de g. Y ahora hago la derivada de h. Por la derivada de h. La derivada de h es, dejo el 2, por la derivada de x es 1, más 0 porque la derivada de un número era 0. Entonces, ¿esto cómo me queda? Me queda 2 por el logaritmo natural de 2x más 3, por 1 sobre 2x más 3, por 2 por 1, 2. Bueno, esos serían los ejemplos de la regla de la cadena. Voy a hacer uno más. Supongamos que me dice que la función es el seno al cuadrado de 2x al cuadrado más 1. Lo mismo, aparece algo al cuadrado acá, quiere decir que es el cuadrado de todo. Entonces lo escribo así. Todo eso al cuadrado. Y ahora empiezo a identificar las distintas funciones que aparecen. Cuando hay un cuadrado es que hay tres cosas. F, G y H. Voy derivando. Derivo cada una de afuera para adentro. Ese 2, hago como si todo esto fuese la X, el 2 pasaría adelante. Y quedaría lo que es la X, que es toda esta cosa. Bueno, por, ahora derivo la G, la derivada de seno es coseno. Pero no pongo coseno de x, pongo coseno de todo esto, o sea, de 2x más 1. Y por último, por, y ahora sí derivo la última, que es la que está más adentro, derivo 2x más 1, que era 2x al cuadrado más 1. Que lo que hacía era pasar el cuadrado adelante, el 2 queda, me queda 2 por 2x más 1. Bueno, y ahora en el último paso resuelvo lo que se pueda. 2 por el seno de 2x más 1 por el coseno de 2x más 1 por 2 por 2, 4x. Y acá más 1 no era más 0 porque la derivada de un número es 0. Entonces 2 por 2, 4x y más 0, que no se pone. Todo esto es la derivada. Vuelvo a repetir, me dan esto,
lo que hago cuando me dan esto es el cuadrado que me den, ya sea en esta o en la de logaritmo, la de coseno, lo que sea, lo que hago es pasarlo afuera para verlo mejor. La que está fuera de todo es f, la que está más adentro es g y la más adentro de todo es h. Derivo f, como es al cuadrado, pasa adelante y todo lo copio igual. Ahora derivo g, la derivada de seno es coseno, el resto que está adentro lo copio igual. Por la derivada de acá, que es el 2 queda, el 2 baja, y la derivada de 1 que es 0. Después hago 2 por 2, 4 y todo esto es el resultado. Bueno, con esto ya puedes hacer todos los ejercicios.